Buenas noches, mis amados. El Señor les bendiga grandemente. Amén. Nuevamente hoy, viernes, por acá con nuestro estudio bíblico, escudriñando la palabra de nuestro Padre Celestial. Nuestro mayor anhelo es que quede atesorada en nuestros corazones. Hola, mi amor. Buenas noches, Iglesia Primitiva. El Señor les bendiga. ¿Cómo está la Iglesia Primitiva? Bendecida para bendecir. Y la Iglesia Primitiva está En victoria en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Esta noche transmitiendo de Facebook. Y luego lo pasaremos a YouTube porque tuvimos un inconveniente ahí. Pero bueno, aquí estamos fieles Amén. al Señor, ¿verdad? Gloria a Dios. Aquí estamos fieles al Señor. Y esta noche continuamos con nuestro estudio bíblico y vamos a seguir en la primera carta a Timoteo, del apóstol Pablo a Timoteo, primera de Timoteo en el capítulo 1. Amén. Bienvenidos todos los que están presentes y también los que se conecten en esta noche en nuestra página de Facebook. Gloria a Dios. Si alguien que tenga de pronto compartirlo, Marcelita, en la iglesia, el grupo de la iglesia, para que sepan que estamos en Facebook. Bien, mis amados, vamos a empezar la lectura y lo hacemos bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Tiene un título en el versículo 12. Primera de Timoteo, capítulo 1, del versículo 12 al 20. Vamos a estar ahí. Tiene un título que dice El ministerio de Pablo. Que este ministerio sea un ejemplo para cada uno de nosotros a seguir. Amén. Igual que él siguió al ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo, mostrándose en mí el primero, toda su clemencia para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Himeneo. Amén. Himeneo. Para que aprendan a no blasfemar. Amén. Amén. Bueno, acá hay un buen ejemplo para aprender, ¿verdad? Cada día cómo llevar nuestro ministerio. Sobre todo con humildad. Amén. Como lo hizo Pablo, ¿verdad? Aquí Pablo en el versículo 12 vuelve a enfatizar. ¿Sí? Vuelve a enfatizar con el versículo 1 de este capítulo 1 de Timoteo, vuelve a enfatizar que su llamado fue directamente de Cristo. Ese llamado se lo hizo Cristo Jesús
a Pablo, ¿verdad? Él vuelve a enfatizar. Si nosotros vamos a Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 1, Pablo dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador. O sea, el llamado de Pablo fue directamente con el Señor y es un mandato divino de parte de Dios, ¿verdad? Amén. Fue escogido personalmente por el Señor. No hubo una intervención de hombre, no hubo una intervención humana, ¿cierto? ¿Cómo sabemos eso? Vamos al libro de Hechos, capítulo 9, para que podamos constatar que lo que está diciendo Pablo y lo que estoy diciendo yo es verdad, ¿sí? Hechos capítulo 9, versículo del 3 al 6. Yo lo leo acá en mi Biblia. Reverencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Aquí habla el apóstol Pablo cuando él era Saulo de Tarso y perseguía a la iglesia de Cristo, ¿sí? Y pedía cartas para perseguir a los cristianos. Todo el que creyera en Cristo era enemigo de Saulo y él los perseguía para ponerlos presos e incluso para que los mataran, ¿sí? Entonces aquí él empieza a relatar su conversión, cómo fue su conversión a Jesucristo. En el versículo 3, él dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: Señor, ¿quién eres? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. O sea, dura cosa es, Pablo, que tú me persigas a mí. La vas a perder siempre. Él, temblando y temeroso, dijo, aquí fue la conversión de Pablo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Se dispuso inmediatamente para el Señor. Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Amén. Allí vemos la conversión del apóstol Pablo, de Saulo a Pablo. ¿Qué significa Saulo y Pablo? Significa el antes de Cristo y el después de Cristo. Así Amén. Nos pasa a nosotros, ¿verdad? Amén. Saulo se convierte en el apóstol de Jesucristo, llamado por el mismo Cristo para servirle, y él aquí en el versículo 12 lo vuelve a enfatizar y dice que él es apóstol por la gracia del Señor. El ministerio me fue dado por Cristo Jesús, ¿cierto? También pasa algo aquí muy hermoso de parte de Pablo, que debiéramos nosotros como creyentes y como ministros, como llamados, escogidos para servirle al Señor. Y es algo muy hermoso cuando dice el apóstol: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor. Al que me fortaleció, a Cristo Jesús. Aquí el apóstol Pablo muestra su dependencia a Cristo, ¿sí? No soy yo el apóstol más ungido, es Cristo, ¿sí? Aquí él muestra la dependencia que él tiene completamente del Señor y destaca aquí la importancia de la gracia de Dios. Amén. Somos llamados por gracia de Dios, no porque no los merecemos. Amén. Amén. Sigue también diciendo el apóstol: porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, me tuvo por fiel. Pablo pone a Cristo primero, pero también habla de que Dios lo tuvo por fiel. Dios va a escoger y Dios va a llamar a aquel que le sea leal a Dios, aquel que dedique su vida para servirle a Dios, aquel que le dé la gloria a Dios, ¿sí? Aquel que diga: yo recibo la fortaleza, la paz, el poder, la fe solo de parte de Dios, ¿sí? No aquel que depende de sí mismo, sino aquel que depende de Dios, aquel que se humilla, aquel que reconoce que es Dios y no él. Amén. Amén. Amén, amén.
¿Cómo podemos tomar entonces nosotros un versículo de esto que nos ayude en nuestra vida, ¿verdad? Para fortalecernos con las palabras que el Señor está Amén. expresando acá. Mira cómo empieza diciendo el apóstol. Doy gracias al que me fortaleció. ¿Será que hay misericordia ahí en nuestro Señor Jesucristo? Claro. Después de que un hombre lo perseguía, buscándolo para matarlo, ¿verdad? Buscando a sus seguidores, porque fueron muchos quizás las personas que ellos mataron, ¿verdad? Los que se oponían a Cristo Jesús. Muchas personas terminaron en la cárcel por seguir a Cristo Jesús. Y muertos. Y acá está diciendo el hombre este, ¿verdad? Doy gracias al que me fortaleció. Doy gracias al que me fortaleció. Mi esposa nos leyó una cita bíblica en Hechos, ¿verdad? Sí. Donde está narrando Su conversión. cómo fue ese acontecimiento, cómo Sí. inició todo, ¿verdad? Sí, ¿cómo se convirtió él? Cómo fue convencido. Sí. De perseguidor pasó ahora a ser defensor, a ser servidor del que él perseguía. Esclavo de Jesucristo se llama él mismo. Y entonces fortaleció. ¿Quién lo fortalece a uno? Aquel que le da esperanza, ¿verdad? Sí. Y Jesús, en su infinita misericordia, viendo que este varón lo perseguía, lo quería matar, ¿verdad? Lo criticó por eso. Lo perdonó y lo Inmediatamente usó. lo perdonó, ¿verdad? Inmediatamente lo puso a llevar un ministerio. Sí. De una, ¿verdad? Cuando él le pregunta, ¿qué quieres que haga, Señor? Inmediatamente empezó a usarlo. Si nosotros seguimos leyendo ahí, inmediatamente el Señor le dice qué debe hacer. A ti te voy a usar, te va a pasar esto y esto y esto. Bien. Empieza el Señor. Acá vemos, ¿qué vemos entonces nosotros acá? La misericordia, ¿verdad? Sí. Porque empieza, doy gracias. Un agradecimiento grande, porque yo creo que tenía mucho que agradecerle en ese momento. Como Saulo, tenemos, ¿verdad? como lo tenemos que hacer nosotros. Como nosotros. Sí. ¿De dónde nos rescató el Señor? Amén. Amén. Y no nos juzga. Nuestro pasado está borrado. Amén. ¿Sí? Amén. Nos vamos a fijar en lo que Él nos da y cómo Él nos recibe. Amén. Sí. No lo juzgó. ¿Cómo? Es lo que quiero que nos llevemos. No lo juzgó, sino que lo fortaleció. Sí. Amén. Así es, así es. Y lo que él dice, ¿verdad? Porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, ¿verdad? ¿Por qué lo tuvo por fiel? ¿Sí? ¿Por qué lo tuvo por fiel? Por la dependencia de Pablo hacia Dios. Ustedes ven que inmediatamente Pablo, cuando tiene el encuentro con Jesucristo, le dice, Señor, ¿qué quieres que haga para ti? ¿Sí? Amén. Amén. Sí, la disposición de Pablo, la fidelidad de Pablo, inmediatamente Dios ve eso en Pablo y el Señor lo toma a Pablo como una persona fiel a él, ¿verdad? Aquella persona que es dependiente de Dios, esa persona Dios se va a encargar de capacitarla en su llamado, ¿ya? Amén. Es una persona que va a darle la gloria a Dios, ¿verdad? Este Pablo también dice que la fortaleza viene del Señor, ¿verdad? Dice que el Señor no lo juzgó, sino que lo vio como fiel, ¿cierto? Amén, amén. Cuando Dios nos ve, Él no nos juzga, Él no nos condena, Él tiene planes no solamente de salvación, sino también de que le sirvamos, ¿sí? De que nosotros también podamos ser portadores Amén. de la presencia del Espíritu Santo para llevar su palabra. Amén. Entonces Pablo se refiere allí a que él reconoce y que nosotros también debemos de reconocer y no olvidarnos nunca jamás, no solamente nosotros como servidores, la iglesia tiene que reconocer y nunca olvidarse que la fortaleza de nosotros viene solo del Señor, ¿sí? Amén. Lo Amén. dice Filipenses 4:13, si ustedes buscan ahí, el apóstol Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria a Dios. Efesios 3:10 dice, fortalezcanse en el Señor. Amén. Entonces, ¿de dónde viene nuestra fortaleza? ¿De nosotros mismos? No, viene de Cristo. Amén. Cristo es quien nos fortalece a nosotros, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, Amén. tener en cuenta como Pablo y reconocer
que nuestra fortaleza viene del Señor. El Señor es el que nos da la fortaleza, el Señor es el que nos da la fuerza, el Señor es el que nos da el poder. Amén. ¿Verdad? Amén. Amén. Bueno, muy importante lo que dice mi esposa, ¿verdad? Este pedacito. Dice, porque me tuvo por fiel. Por fiel. ¿Qué podemos nosotros encontrar? Si nosotros pensamos, cerramos nuestros ojos y pensamos, porque me tuvo por fiel, podemos preguntarnos, pero si yo he sido siempre infiel, porque el Señor ahora Me ve como fiel. me ve como fiel. Sí. Acá nos está mostrando el poder, la sabiduría, sí, que tiene Dios. Sabe cómo somos nosotros, ¿verdad? Sabe cómo somos y cómo podemos llegar a ser, teniéndolo a Él, Amén. conociéndolo a Él. Amén. Ahora vamos a ver por qué Saulo, en ese momento, por qué Saulo actuaba así. Sí. Sí, vamos a leer el versículo 13. Ahí lo dice clarito. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, En incredulidad. en incredulidad. Sigue el 14. Hay dos razones fuertes del apóstol decir por qué él actuaba así. Y la primera, ¿cuál es? ¿Por qué? Primero por ignorancia y Por luego ignorancia. por incredulidad. ¿Cuántas veces a ti te han despreciado, quizás te han insultado por ser seguidor de Cristo? Acá tenemos que darnos cuenta que aquella persona que lo hace, puedes tener la plena seguridad que la palabra de Dios no la lee. ¿Sí? No lee la palabra de Dios. Aquel que te rechaza por causa de Cristo, podemos tener la plena seguridad que no tiene conocimiento de la palabra y por eso lo hace, por ignorante. Por eso ¿sí? lo hace. Yo veía el desprecio de mi papá cuando las personas llegaban tocando la puerta, ¿verdad? A regalarles un folletico o cualquier cosita, ¿verdad? Se ofendía. Y vaya y pregúntele, papá, ¿tú conoces algo de Jesús? ¿Tú conoces algo de Dios? ¿Tú has leído la Biblia? No, nunca, jamás. Entonces lo hacía por ignorancia, ¿sí? Y por ignorancia. Cuando habla de incredulidad, se refiere a la fe en Jesucristo, ¿sí? ¿Cómo voy a creer? No a la fe en Dios, ¿sí? Porque en el mundo hay gente que tiene fe en Dios para que le haga un milagro, ¿sí o no? Sí, claro. Tú vas y le preguntas a alguien en el mundo, ¿tú crees en Dios? Sí, yo sí creo en Dios. Y le piden a Dios para que Dios les haga un milagro. Y Dios por su misericordia les hace el milagro, ¿sí? Pero cuando habla que incredulidad, Pablo está hablando de la fe en aquel que murió en la cruz y resucitó al tercer día de los muertos, ¿sí? Por eso era que lo perseguía, porque Pablo era enemigo de la gracia del Dios Padre que nos dio a través de su Hijo Jesucristo. Amén. Pablo defendía la ley, ¿sí? Pablo defendía las costumbres y tradiciones judías, ¿sí? Entonces Pablo no creía en Jesús. Pablo no creía en que Jesús era el Hijo de Dios. Pablo no creía que Jesús había muerto en una cruz y había resucitado al tercer día. De esa incredulidad es de la que habla Pablo, ¿sí? ¿Maye? Por eso que los sacerdotes en ese tiempo perseguían era a Jesús, no a Dios. Ellos sí creían en Jesús de allá, pero no creían que Jesús era el Hijo de Dios. Correcto, y que vino a morir en una cruz para darnos la salvación a los seres humanos, ¿verdad? Entonces Pablo se refiere aquí a la ignorancia, primeramente, esa ignorancia de conocer a Jesús y fuera de eso, la incredulidad de creer en el Hijo de Dios, ¿verdad? Amén. Entonces, por esa razón, Pablo empieza diciendo, habiendo sido yo antes blasfemo y perseguidor e injuriador, Claro. no de Dios como dice la Maye, sino de Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios. ¿Con quién tiene Pablo el encuentro? Con ¿Con Dios Cristo. Padre?
No, con Cristo. Amén. Su asunto, su problema era con Cristo, con la gracia. Pablo no aceptaba la gracia. Pablo defendía la ley, ¿verdad? Entonces, aquí Pablo empieza haciendo su relato de su conversión y se refiere de una manera a él negativa, ¿sí? De decir cómo era él antes de Cristo. Era blasfemo, era perseguidor, era injurioso, pero dice él, pero la misericordia de Dios vio mi ignorancia. La misericordia de Dios vio mi ignorancia porque no lo conocía. Jesús vio mi ignorancia porque yo no lo conocía, y esto era lo que me hacía actuar a mí de esa manera incrédula, ¿verdad? Porque yo no lo conocía, yo no había tenido un encuentro con él. Esto no significa que porque fuera ignorante y que porque fuera ignorante, sí, hablemos de la ignorancia, no significa que no fuera pecador. Claro. Era pecador, sí era pecador. Y Pablo merecía que no lo perdonaran, pero Jesús no vino a juzgarnos, el Padre no vino a juzgarnos. ¿Por qué era pecador Pablo? ¿Y por qué un ser humano es pecador? El pecado más grande de un ser humano es no conocer a Dios. Totalmente. ¿Y cómo lo conocemos? A través de su palabra. A través Amén. de la palabra. Entonces, Pablo sí era culpable porque no lo conocía. Y así éramos nosotros, ¿verdad? Nosotros éramos como Pablo, ignorantes e incrédulos. Y éramos culpables como era Pablo. Pero Dios tuvo misericordia de nosotros y por eso envía a su unigénito hijo a morir en una cruz para salvarnos. Amén. Amén, amén, amén. Bueno, Maye nos hablaba algo, ¿verdad? Y es muy cierto, ¿cierto? Ellos tenían una fe en Dios, pero cuando Él envía a su hijo, para ellos fue una ofensa, ¿verdad? No puede ser No lo que este recibieron. muchachito que nació en un pesebre por allá en pobreza venga a decir ahora que Él es el Hijo de Dios, ¿verdad? Ya estaba escrito en la palabra que iba a pasar esto, que venía un Mesías. Isaías. Ellos no lo aceptaban así. Sí. Pero cuando Pablo Saulo, todavía era Saulo, ¿verdad? Tiene este encuentro con Jesús, lo recibe. ¿Sí? Y empieza la transformación. ¿Esto qué nos quiere decir? Que nosotros sin Cristo no vamos a poder cambiar. No podemos cambiar. Así es, así ¿Por es. qué? Acá viene ahorita una palabra muy importante que es la gracia. Dios envió la gracia ¿a través de quién? De Jesús. A través de Jesús. Entonces vamos a leer ahorita el versículo 14. ¿Listo? Sí. Dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Entonces dice así, pero la gracia. ¿Qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? La gracia es algo que el Señor tiene muy poderoso en beneficio de nosotros, y con su gracia el Señor pone en nosotros un poder transformador. Que nosotros podamos... Pablo era así y de un momento a otro resultó así. ¿Y cómo empieza a surgir esa gracia? Esa gracia empieza a surgir cuando aceptamos a Jesús. Amén. ¿Sí? Amén. Cuando aceptamos a Jesús y reconocemos delante de Dios que somos pecadores, ¿verdad? Y que Cristo vino a morir por nosotros. Ahí recibimos el perdón de Dios y la justificación. Somos justos por Cristo, no por nuestras obras, ¿verdad? Entonces, este amor de Dios es más grande que nuestros pecados. Amén. Porque Gloria a mira, Dios. un hombre como Pablo, que lo perseguía, que quería matarlo, ese amor de Dios y esa misericordia de Dios por Pablo fue más grande que lo que Pablo Amén. hacía, más grande gracia, que el pecado, ¿verdad? esa gracia fue más grande que los pecados de Pablo y que nuestros pecados, y por eso hoy estamos aquí, porque por la gracia de Dios, porque nos dio ese regalo, No porque lo merecemos. no porque lo merecíamos,
Hoy somos hijos de Dios, hoy somos perdonados, hoy somos justificados. Nadie nos puede acusar del pasado porque ya Cristo lo pagó por nosotros en la cruz, ¿verdad? Amén. Pero hay algo muy lindo que yo hoy le preguntaba a mi esposo, cuando estaba estudiando la palabra, aquí dice él, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Yo le decía, ¿esa fe es de Pablo? ¿O esa fe es de Pablo? ¿Ese amor es de Pablo a Dios? ¿O esa fe y ese amor es de Dios a Pablo? Y estudiábamos eso y encontré que la fe y el amor no era de Pablo, era de Dios por Y Pablo. la envió en su gracia, ¿no? Sí, la fe que menciona aquí la Biblia y el amor era de Dios por Pablo. ¿Sí? ¿Y en quién la vio? La vio en Cristo Jesús. Amén. Sí, Allí la la vio en envió. Cristo Jesús. Dios tiene fe en nosotros. Dios confía en nosotros. Y Dios nos ama a nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Nos lo mostró en la Amén, cruz, ¿verdad? amén, amén. Para eso nos escogió Dios, porque nos ama. Amén. Amén. Bueno, entonces acá vemos algo muy poderoso, ¿verdad? ¿Se acuerdan que en el versículo 13 Pablo se describió cómo era? Injurioso, blasfemo. Entonces, si nosotros vemos esas palabras, ¿será que Pablo merecía que el Señor derramara de su gracia en él? No, Por eso está ese pero, ¿verdad? es que nosotros no Aunque yo merecemos era así, dice, pero su la misericordia. gracia, Sí. o sea, mi regalo inmerecido. Ahora, ¿qué pasó cuando Pablo recibió esa gracia del Señor? ¿Qué pasó con él? Se transformó. Lo transformó. ¿Y para qué se transformó? Allá nos tenemos que llegar nosotros, ¿verdad? El Señor me llamó a mí por su gracia. Nosotros estamos acá por la gracia de Él. Amén. Porque yo también era borrachín, mejor dicho, mentiroso. Yo no merecía estar acá. Así ¿Sí? es. Si me Así califico es. como, sinceramente, como lo hace Saulo acá, yo no merecería estar acá. Pero por su gracia, su poder transformador ha hecho de mí una persona diferente. ¿Para qué cosa? Para vivir ahorita en fe, ahí lo dice, ¿verdad? Para vivir en fe y en amor. Ya a mí no me cuesta amar a alguien, ¿verdad? Porque tengo a Cristo. Aunque no me quiera, ¿sí? Esa gracia que Él deposita en nosotros nos transforma, Amén. nos hace diferentes completamente. ¿sí? Nos hace como Cristo. ¿Pasará esto con todo el mundo? No. No pasa con todo el mundo. Podemos tener las iglesias llenas de personas, pero poquiticos, ¿verdad? Un remanente muy mínimo. Sí, muy mínimo. Ha logrado permitir, ¿verdad? Ha logrado aceptar esa gracia inmerecida y transformar su corazón y decir, gracias, ¿cómo empezó diciendo Pablo acá? Gracias porque el Señor es el que me fortalece. Gracias porque el Señor me fortaleció, ¿verdad? Yo entendí que Él me perdonó, porque, o sea, tú vas persiguiendo a alguien más poderoso que tú, ¿sí? Si tú le mandas, digamos, hablemos de una espada, vamos con una espada y le voy a lanzar a herirlo, a matarlo, y no lo logro, y él se regresa contra mí, ¿será que me puede matar si es más poderoso que yo? Claro que sí. Bueno, con Saulo pasó así, pero no, él no vio eso, ¿verdad? Jesús más bien lo perdonó. Decidió perdonar. Y decidió, cuando él acepta la gracia. Si tú no aceptas la gracia, No podrá ser transformado. no te vas a poder transformar nunca. Tienes que perdonarte porque ya Él nos perdonó. Hay un principio primero, y es aceptar la gracia, Amén. ¿sí? Con humildad, como lo aceptó Pablo. Pablo aceptó la gracia con humildad. Es que yo siendo un blasfemo, es que yo siendo un perseguidor, es que yo siendo, Dios tuvo misericordia de mí, Amén. ¿sí? Y hoy soy una nueva persona, Amén. transformado por la fe y el amor de Dios por mí. Amén. ¿Sí? Amén. Amén. Entonces necesitamos aceptar la gracia y ser genuinos, ¿sí? Genuinos, porque una persona que no es
genuina, ¿sí? Esa persona nunca será transformada. No puede, porque va a exactamente. fingir un amor que no siente. ¿Sí? En cambio, aquel que es genuino, aquel que aceptó la gracia, aquel que se humilló delante de Dios como lo hizo Pablo y dijo, es que es por tu gracia, porque yo era el peor de todos, dice él ahí. Él lo describe, Él ¿verdad? dice ahí, yo era el peor de todos. Acá lo va a decir en el versículo 15. A los pecadores, de los cuales yo soy el primero. O sea, yo era el peor de todos y así Dios me perdonó. Entonces, nunca olvidarnos que es por la gracia de Dios, como dice Fernando, como dice mi esposo, que estamos hoy aquí. Amén. ¿Sí? Amén. Que estamos hoy aquí. Nunca te sientas más que un hermano, porque realmente ninguno de nosotros es más que Cristo. Jamás. Amén. ¿Sí? Amén. Bueno, mis amados, ahora viene el versículo 15. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Vienen dos puntos. Acá nos va a decir que es digno de ser recibido. Dice, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Amén. Y yo también digo que soy la primera. ¿Saben algo? Que si el Señor no pone esa fe y ese amor en mí, yo no tendría sinceridad para decirlo, ¿verdad? Sí. Es que yo, para reconocer, es que yo era un pecador. Sí. Y el Señor me sacó de ahí. Y darle la gloria a Cristo. Por su infinita misericordia. Sí. ¿Será que Él es merecedor de que yo vaya y predique de Él o no? Amén. Amén. Bueno, sigamos ahorita con Él. Pero no quiero que pasemos de largo el 15, porque Pablo dice algo muy poderoso aquí. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. O sea que la palabra que nosotros les predicamos a ustedes, que es palabra que es la Biblia, es el evangelio de la cruz. Amén. Y esta es la sana doctrina. Gloria. Esta es la verdadera palabra en la cual debemos de nosotros poner nuestra confianza. ¿Sí? Amén. En el mensaje de la cruz, en el mensaje de la salvación, en el mensaje de que el unigénito Hijo de Dios vino a salvarnos. Amén. Y de que somos pecadores, pero que somos justificados Amén. por Cristo delante Gloria. del Padre, ¿verdad? Que nosotros somos salvos y ya no estamos condenados eternamente, sino que hemos sido rescatados por Amén. la gracia de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Debemos de vivir. Si ya aceptamos este evangelio, si ya aceptamos esta palabra que es el mensaje de la cruz, debemos de vivir no solamente como aquellos que la recibieron, sino como aquellos que la aceptaron. ¿Sí? Porque él la puede recibir. Lo que decía él ahora, él la puede recibir, pero no haberla aceptado. No hacer la rema Y en mi vida, ¿verdad? aceptar es hacer la rema en mi vida y vivirla como lo que soy hoy, un justificado por la Amén. sangre de Jesús. Amén. 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 El 16, mi amor. Entonces hay un encargo grande, ¿verdad? Nosotros llevar el evangelio de Cristo. Ir a hablar a las personas de Cristo, de nadie más, de Cristo. O ustedes ven algún otro nombre ahí, ¿verdad? Que Cristo Jesús vino al mundo. Antes de Cristo, ¿cuántas personas habían venido? Moisés fue uno de los... Abraham, Noé, hasta su misma madre, ¿verdad? Noé, Moisés. Digamos, su padre adoptivo. ¿Quién de ellos pudo salvarnos? Ninguno nos pudo salvar, El ¿verdad? mensaje verdadero es que el único salvador es Cristo, porque fue el único que resucitó y venció la muerte, y es el único que nos da vida eterna. Amén. Bueno, acá ahí continuaba diciendo, de los cuales yo soy el primero, o sea, yo soy el más pecador de todos, se está declarando él, Humildad. ¿verdad? Y viene otra vez un pero, dice, pero por esto, o sea, por yo ser tan pecador, pero por esto fui recibido a misericordia
Nosotros estamos acá hoy por la misericordia del Señor. Aleluya, amén. Acá absolutamente nadie tiene que decir, no, es que yo me merezco porque yo soy muy bueno. Por méritos. No te alcanza. Sí, Señor. Los méritos no nos alcanzan. Nunca, 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 nunca. Los méritos no. Hace tiempo vivíamos en el Valle del Cauca y Fernando estaba trabajando en la finca. Estaba tirándole machete al monte. Él me vino contando lo que le pasó en la finca trabajando. Dice él que él estaba trabajando en la finca cuando Dios le habló y le dijo, cuando ustedes dicen, fulano es buena persona, ustedes me están llamando a mí mentiroso. Sí, man. Porque no hay uno solo bueno. Entonces, ninguno de nosotros de los que estamos aquí podemos tener el mérito. Es que Dios me ama y me dio su gracia porque yo soy bueno. Nunca diga eso. Nunca diga que usted es bueno. Porque si nosotros nos miramos delante de Dios, ninguno de nosotros es bueno. ¿Sí? Todos hemos pecado. Todos Amén. hemos cometido pecados. Y el único que no me comprende. Amén, Jesús, amén, el único. Amén. Por eso predicamos de Él, ¿verdad? Por eso se hizo merecedor de que nosotros llevemos el evangelio de Él. Amén. Papá Dios dijo, este es mi Hijo amado, en quien encuentro placer, ¿verdad? Me deleito viendo a mi Hijo, cómo es perfecto. Amén. Amén. Hagan lo que Él les diga. Amén. ¿Qué dijo María cuando le hizo el vino? Hagan lo que Jesús les diga, ¿verdad? Tristemente la pusieron en el lugar equivocado donde ella jamás, ella quiso suplantar a su hija. Amén, así es. Esas son decisiones del ser humano ¿cómo empezaba? ¿Por qué? Por una palabra que decía ahí, por ignorancia. Por ignorancia. Por ignorancia. Por no abrir nuestro corazón y decirle, Señor, quiero conocerte. Te pido que me des de tu Santo Espíritu y enséñame a escudriñar la palabra de Dios porque quiero atesorarla en mi corazón. Amén. Para no hablar lo que no Blasfemias. es. No hablar blasfemia, ¿verdad? Sí. Abrir nuestro corazón. Amén. Bueno, sigue el versículo. 16. Otro pero, ¿verdad? Pero por esto, ¿por qué? Por ser tan pecador. Pero por esto fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia para ejemplo de los que habrían de creer en Él Para la vida eterna. ¿En quién hay que creer para poder tener vida eterna? En Jesucristo. En Jesucristo. Ahí no dice ningún otro nombre. Solamente a través de Cristo tendremos vida eterna. Amén. 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 ¿Tienes algo del 16, ¿no? Sí, aquí unas preguntas acerca de Pablo, ¿verdad? Pues hay dos preguntitas aquí, que en este caso pondríamos nuestro nombre. Tal vez no perseguimos a Jesús, como Pablo lo hizo, ni encarcelamos a cristianos. Nuestros pecados quizás fueron otros. Algunos, por lo menos, si yo me voy a ver con Pablo, yo sí lo hacía. Yo sí lo hacía. Yo antes de ser cristiana, yo blasfemaba diciendo que los cristianos eran ignorantes, ¿sí? Eran ignorantes. Yo decía esas palabras. Eran ignorantes y que eran personas tan ignorantes que por eso era que les lavaban el cerebro, ¿sí? Amén. Sí. Entonces, perdón, mi amor. Entonces, por eso saqué esta pregunta. ¿Por qué salvaría Dios a un pecador como Pablo? ¿O por qué Dios salvaría a una pecadora como Sofía? ¿Por qué Dios salvaría a alguien que se rebelaba contra Él? Porque yo me rebelaba contra Dios en ese momento, cuando yo pensaba de esa manera, ¿sí? Yo blasfemaba en ese momento de la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Por qué lo hizo el Señor? Lo hizo porque lo dice el apóstol Pablo acá, por misericordia. Si vemos, Pablo menciona misericordia en el versículo 13, misericordia en el versículo 16. Entonces, ¿por qué perdonaría Dios a una persona como Pablo o como tú o como yo? Por misericordia y para que
la gloria de Dios se vea en ese pecador. Amén. ¿Sí? Amén. Amén. Hoy se ve la gloria de Dios en tu vida y hoy se ve la gloria de Dios en mi vida. A pesar de haber sido tan pecadores, Dios se glorificó en ti y se glorificó en mí, ¿verdad? Amén. Dios mostró su paciencia y su amor en Jesucristo cuando Él murió por nosotros en la cruz. Amén. Díganme ustedes si eso no es amor y paciencia. Perdonar como Dios nos amó y como Dios nos perdonó, ¿verdad? Entonces, a través de mí y a través de ti, que es lo que dice Amén. Pablo, otros van a ver a Dios. ¿Sí? Amén. Otros. ¿Cuáles son esos otros? Los que estaban igual que estábamos nosotros, que no creíamos en el Señor, que no teníamos la fe puesta en el Señor, que no conocíamos al Señor, que éramos ignorantes. Entonces, a eso se refiere Pablo, dice, otros van a través de mí, van a ver la gloria de Dios. Amén. ¿Sí? Amén. Otros a través de mi conversión y a través de mi transformación van a ver que el evangelio de Jesucristo es verdad. Así ¿Sí? es. Amén. Otros creerán en el evangelio de Jesucristo por tu testimonio y se convertirán a Cristo. ¿Ya? Aquí Pablo está hablando que por la gracia y la misericordia de Dios que se manifiesta en un pecador que se arrepiente, Dios va a mostrar su gloria. Amén. ¿Sí? Gloria a Dios va a mostrar su gloria y aquellos que no conocen a Dios la van a ver en ti y se van a convertir a Cristo. Amén. 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 Bueno, por allí me sonó muy fuerte donde él dice, para ejemplo. O sea que el apóstol Pablo fue escogido por nuestro Señor Jesucristo por su misericordia y ahora lo pone como ejemplo. Ejemplo, como nos ¿Sí? pone a nosotros. O sea que el Señor a Pablo lo sacó de la ignorancia, ¿sí? Lo trajo a la verdad, que es su palabra. Nosotros, mi esposa estaba hablando de esto ahorita, nosotros en el mundo nos entregaron un manual para vivir, ¿verdad? Y yo te hago una pregunta, ¿quién te entregó ese manual de vida? ¿Has pensado en eso? ¿Quién te entregó ese manual de vida? A mí me lo entregaron mis tíos, mi abuela materna, Que eran las costumbres que mi abuela paterna. en lo que creíamos. Ellos me entregaron a mí un manual de vida, ¿verdad? Y me enseñaron cosas que no son bíblicas. O sea que el manual que me entregaron a mí es un manual Equivocado. equivocado, un manual falso, Falso. falso. El mundo está así, llevando su vida con un manual falso. Amén. ¿Sí? Amén. En la parte de la relación con Dios, no hablemos de religión porque religión no existe. Relación con Dios, no tenemos una relación con Dios No tiene. correcta. No tiene ¿verdad? una relación con O, Dios. o no lo teníamos nosotros cuando estábamos allá también. No habíamos recibido la revelación de la palabra del Señor, ¿sí? Sí. Esto pasó exactamente con Saulo. A él le entregaron desde chiquitico, fue criado en un mundo, En una creencia, En en la unas ley. creencias. En la ley. en la ley, estudió abogacía, era abogado, sabía cómo se desempeñaba la ley, ¿sí? Y él, con ese manual, quiso manejar el mundo. Porque Estaba donde Jesús, convencido y creía que esa era la verdad, cuando la verdad no era eso. él no se iba a detener con su pensamiento, con su manual que le habían puesto, ¿verdad? Con lo que él creía. Si Jesús no se le presenta, no sé hasta dónde hubiera llegado ese hombre. O sea que en algún momento también pecó por ignorancia. Sí, Claro, porque él dice, era por ignorancia, lo que claro. él dice. Él creía que le habían enseñado lo correcto, pero esa era la verdad. Ahí, ¿se acuerda que él decía? Por ignorancia. Sí. Por ignorancia. Porque yo no creo en Jesús. Por ignorancia. Porque no Como lo está el conozco, porque mundo no sé. ahora, el mundo no conoce a No Jesús. está el mundo. Entonces, el único manual de vida, si queremos llegar al cielo con Papito Dios, es este manual. La Biblia. Si tu vida no está basada en esta palabra, estás perdido. Si te dieron otro manual de vida, estás perdido. Si tú crees
que por las cosas buenas que haces, por las obras buenas o porque tengas mucho dinero, no serás salvo. Amén. Tu manual de vida está equivocado. Así es. El único manual de vida que te salva es este, donde te dice acá el apóstol Pablo mismo lo dice, ¿verdad? Dice, para ejemplo de los que habrían de creer en Él, o sea, en Cristo Jesús, para vida eterna. Amén. No hay otra cosa, mis amados. Solo Cristo. No, lo mejor es, el tiempo está corto, los finales están cerca. Lo mejor es nosotros ir atesorando este manual de vida en nuestra vida. Amén. En nuestro Y corazón. vivir Vivirla. como al Señor le agrada. Amén. ¿Verdad? Amén. No hay otra forma de salvarnos, no existe. Tu manual, si no es este, tu manual está errado. Amén. Por donde le busques. Amén. Amén. ¿Qué más sigue diciendo acá? Versículo 17. Versículo 17. Aquí Pablo Acá hay está una adoración, una exaltación. Wow, una exaltación Una para exaltación. nuestro Rey amado, ¿verdad? Sí. ¿Cuándo logra uno una exaltación así para el Señor? Cuando viene uno acá a la iglesia y se llena de gozo y no le da pena que lo vean danzando, bailando, cantando, llorando, brincando, feliz, alegre, declarando que lo ama con todo su corazón. ¿Cuándo? O hablemos no de eso. Cuando verdaderamente le damos la gloria a Dios Eso y es no lo que nos estamos importa haciendo. que nos vean con una Biblia allá en la calle bajo el brazo, que nos vean venir para la iglesia, que nos vean que ya no nos emborrachamos, no hacemos cosas malas. Esa es una manera de exaltar a Dios. Amén, gloria a Dios. Bueno, entonces acá viene esa exaltación, precisamente, dice, por tanto, al Rey de los siglos, Inmortal. inmortal. ¿Usted sabe cuándo una cosa es inmortal? Que nunca muere. Algo que no muere. Si yo digo que una cosa es perfecta, la primera característica que tiene que tener es que sea inmortal. Todos somos mortales, ¿verdad? El único El único inmortal. inmortal es nuestro Es Rey Dios, amado. es Amén. Dios, Entonces, es él ahí Dios. lo describe. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, Invisible. invisible, por ahora le insisto tanto, nadie puede decir que ha visto a Dios alguna vez. El único es nuestro Señor Jesucristo, amén. Al único sabio, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos, amén. Gloria a Amén. Dios. ¿Qué significa amén? Así es. Así es, así Así sea. es verdad. Es verdad. Bueno, 18. versículo 18 viene un mandato de él, como ya Pablo venía hablando con Timoteo, le habló todo eso, ahorita viene el encargo para Timoteo, ¿sí? Sí. ¿Cómo va a llevar su ministerio? ¿Cuál es el anhelo de Pablo para que lleve su ministerio? Dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Ve y haga las cosas bien, ¿verdad? Medita en la palabra, ¿sí? Continúa, después de la coma, continúa el versículo 19 diciendo, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Y sigue el 20, de los cuales son Himeo y Alejandro. Himeneo. Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Estos tres versículos están muy seguiditos, muy pegaditos, ¿verdad? Sí. Como un poco difícil despegarlos. Sí, porque es una temática. Sí. Es la temática de cómo Pablo le encarga, le encomienda, ¿verdad? Le encomienda, le da la responsabilidad a Timoteo, Amén. le da la responsabilidad a Timoteo de que el ministerio que Dios llamó a Timoteo lo haga, ¿sí? Amén. Con valentía, ¿sí? Amén. Con valentía, cuando le dice, a ti, antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Hazlo con valentía, como un soldado valiente. Está Militar, diciendo, como si fuera un militar, ¿verdad? como si fuera un Obedeciendo. militar, obedeciendo, leal, valiente, responsable, ¿sí? Y habla sobre la profecía, ¿sí? Dice,
para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti. Profecía que es pública, no en el oído, no en secreto. Profecía que es pública porque así es la profecía de Dios. Cuando habla aquí de profecía, conforme a la profecía, le está diciendo para lo cual fuiste escogido por Dios, ¿verdad? Que seas un soldado leal, que prediques el evangelio con valentía, disciplinando a aquellos que estén causando problemas en la iglesia. Hoy la iglesia no quiere ser disciplinada. No respetan al pastor, no respetan a la persona que Dios puso allí como ministro y les molesta si uno los exhorta, ¿sí? Ya quieren es más bien que uno obedezca a lo que todo es en la iglesia y que uno complazca. Y nosotros no estamos para complacer a los hermanos, nosotros estamos aquí para servirle al Señor y servirle con valentía y servirle con lealtad, y si hay que disciplinar, hay que disciplinar sin tirarle indirecta a nadie, como dice la Biblia, porque ahorita vamos acá a hablar de esto. Debemos de ejercer el ministerio que nos ha dado Dios como Amén. Dios dice, ¿sí? Amén. Como Dios dice. Y eso era lo que le estaba diciendo el apóstol Pablo a Timoteo. Recuerda, Timoteo, el llamado que Dios te hizo. Recuerda que a través de la profecía tú recibiste un llamado, el cual tú tienes que hacerlo porque tenemos una batalla espiritual con personas que se quieren encargar de dar una doctrina falsa, ¿sí? De dar una doctrina falsa, haciendo que se aparten del verdadero evangelio, haciendo que se aparten del verdadero camino. Miren, mis amados, y parece mentira, pero son cosas que todavía en esta época en la iglesia pasan, ¿sí o no? Y pasarán siempre. Y pasarán siempre. Pero entonces acá dice él, a ver, 19, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Sabemos que naufragar es, pongamos el ejemplo de un barco, ¿verdad? Un barco cuando naufraga, ¿cómo termina ese barco? Hundido. Dañado, destruido, hecho pedazos. Bueno, así va a quedar aquel creyente que un día estuvo en la sana doctrina y se apartó. Hay un encargo ahí, ¿verdad? Se apartó y siguió una doctrina contraria a la palabra de Dios, ¿sí? Amén. Así va a terminar, lo dice la palabra aquí. Naufragaron en cuanto a la fe, algunos se apartaron, se desviaron de la sana doctrina. Bueno, antes de lo que está diciendo mi esposa, hay una palabra muy importante ahí en el versículo 19 que dice, manteniendo la fe y buena conciencia. O sea, que precisamente le está advirtiendo, ¿verdad? ¿Cómo tú logras no desviarte? ¿Sí? ¿Manteniendo la qué? La fe. ¿En quién? ¿En quién? ¿Qué más? La fe y ¿qué más? Y la buena conciencia. Y buena conciencia. O sea, yo tengo que ser consciente, ¿verdad? Yo tengo que ser consciente, ¿sí? De que por gracia he sido salvo. Tomar conciencia de eso, mis amados. Esto no es cualquier regalo, como si a uno le regalaran un par de zapatos o alguna cosa. No, eso es pasajero. Es salvación eterna. Es un regalo eterno, ¿verdad? Tenemos derecho a una salvación eterna. Entonces, ¿qué nos aconseja acá el apóstol? Mantengan la fe y buena conciencia. No como aquellos que se descuidaron y naufragaron. Se apartaron. Se fueron a hablar otras cosas, ¿verdad? Hoy cuando yo me estaba vistiendo para venir a la iglesia, yo pensé en esto. No pensé en la palabra, pensé en esto. Aquellos que vienen a la iglesia y se enfrían
de pronto se decepcionaron del pastor o se decepcionaron de la pastora. Esos hermanos no pusieron su vida, su corazón, No tuvieron conciencia. su fe en Cristo Jesús. Si tú pones tu fe en Cristo Jesús, tú vas a continuar firme ahí. Tú no te vas a apagar. Pero si tú pones la fe en el hombre, en el que está predicando, en el del pastor, y sigues al pastor fulano, y sigues a la pastora fulana, y a toda hora el pastor o la pastora te tienen que estar dando cariñitos, saludándote, abrazándote, y si no te abrazan, y si no te saludan, te vas a enfriar y te vas a ir. Pero si tu fe y tu conciencia, como dice la palabra, está puesta en aquel que te salvó, tú nunca te vas a ir, tú te vas a quedar. Pero el que se va fue porque nunca tuvo la fe puesta en Cristo Jesús. Amén. Nunca, jamás recibió verdaderamente a Cristo Jesús. Entonces, aquí habla eso el apóstol Pablo. ¿En quién entonces tiene que tener la fe la iglesia? En Cristo En Jesús. Cristo Jesús, es en Cristo Jesús. Para que no lo abandone, para que no seas como un barco que lo llevan las olas del mar, los vientos, las rocas y termines hundiéndote, ¿sí? Para eso es que Dios hoy nos está diciendo que nuestra fe tiene que estar puesta es en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a leer el versículo 20. El 20. Que acá hay alguien que hizo todo lo opuesto a lo que hizo Pablo. ¿Sí? Dos personajes. Dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Qué es entregar? ¿Qué es entregar a Satanás? Dice acá el apóstol Pablo. Podría ser dejar de orar por esa persona, ¿verdad? Quitarle la cobertura. Quitarle la cobertura. Quitarle la cobertura, dejar de orar por esa persona. Vamos a 1 Corintios capítulo 5, versículo 5. ¿Qué hacían estos hombres para que Pablo haya tomado esta decisión? Rechazaron a Cristo Jesús y hablaban de otras cosas. Rechazaron la gracia, el regalo inmerecido, ¿sí? Y empezaron a predicar de otras cosas. Entonces, Y afectar la iglesia. si nosotros tenemos a alguien en nuestra congregación que no está de acuerdo con nuestra palabra, desafortunadamente la persona se tiene que ir. Se tiene que ir de la iglesia. Si está causando, Oramos al Señor que lo saque, ¿verdad? Señor. se está causando error, se está causando división, se está causando daño a la iglesia, esa persona se tiene que ir a la iglesia, de la iglesia, y eso se llama disciplina eclesiástica, y lo dice la palabra de Dios, y hoy lo vamos a estudiar aquí con el apóstol Pablo. 1 Corintios capítulo 5 versículo 5. Entonces son dos personas totalmente diferentes a Pablo, ¿verdad? ¿Podrían estar con Pablo? No, porque no estaban de acuerdo, ¿verdad? Entonces dice, mejor yo se los entrego a Satanás. ¿Para qué se los entrego él a Satanás? Ahí lo sigue diciendo, ¿verdad? Para que aprendan a no blasfemar. ¿Cómo aprende? ¿Cómo aprende una persona? ¿Cómo aprende una persona, verdad? A uno le decían, Ludín. Papi, no te está escuchando. Espérense un momentico, vamos a pararle olas acá al pastor que está hablando. Yo ahora les repito. ¿Cómo aprende una persona? A nosotros nos decían, o aprende a las buenas o aprende a las malas. Bueno, a esto lo mandaron, dice el apóstol Pablo. Mejor yo se lo entrego a Satanás para que aprendan, ¿verdad? Por ahí en alguna otra partecita de la Biblia habla precisamente Pablo de este tema, ¿verdad? Y él dice que a ver si de pronto sus almas se salvan. Allá vamos a ir. Buscamos el texto para poderlo confirmar con la Biblia. ¿Qué es la palabra Himeneo? Himeneo, es un nombre. Un nombre, Himeneo. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 5. Dice el apóstol Pablo aquí, vamos a leerlo desde el 4. Estas eran personas que estaban causando problemas en la iglesia, precisamente de lo que está hablando hoy la primera carta de Pablo, la falsa doctrina. Acá estaban causando inmoralidad, problemas de inmoralidad en la iglesia.
una persona, un miembro de la iglesia estaba viviendo de una manera inmoral y esto estaba afectando la iglesia. Entonces sigue diciendo aquí la palabra. El versículo 4 dice: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Sí? ¿Qué significa esto? No será más miembro de la iglesia, no tendrá más la cobertura de la iglesia, no se orará más. Que esa persona, Satanás lo destruye en la carne para que cuando esté en su pecado pueda clamarle a Dios y decirle: perdóname, y sea Amén. salvo. Porque si no lo hacemos, llegando a suceder aquí, y ojalá nunca suceda, Amén. en el nombre de Jesús, porque si no lo hacemos, esta persona nunca se va a arrepentir y se va a quedar en una doble vida y se va a quedar aquí en la iglesia haciendo daño, ¿sí? Porque son personas que hacen mucho daño a la iglesia, sobre todo cuando vienen a causar divisiones en la iglesia, ¿sí? Cuando vienen a causar llevando una doctrina contraria y no están en la misma visión y en la misma misión que Dios nos ha dado a nosotros en la iglesia. Un ejemplo: el ministerio de iglesia primitiva, porque no es de Fernando y mío, el de iglesia primitiva es un ministerio de amor. Nosotros se los hemos dicho. Amén. Es un ministerio de amor. Es un ministerio que aquí es importante la persona nueva que llega herida. Esa persona es importante para nosotros en la iglesia. ¿Sí? El pecador es importante para nosotros aquí en la iglesia. Y si aquí hay un miembro de la iglesia que no está de acuerdo y está causando división, esa persona le llama a uno la atención. Y si esa persona continúa, esa persona tiene que irse de la iglesia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa persona se está dejando usar del mismo maligno para venir a dañar el cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, ya por esa persona, hay una cita bíblica que creo que está en el libro de Jeremías, que Dios le dice a Jeremías: ni me ores por ellos porque no te voy a escuchar. Amén. Así es. ¿Sí? Entonces, no es que el pastor o la pastora sean, no, es que es Dios. Aquí, como dijo mi esposo, el asunto es Dios. Amén. Léela, por favor. No, aquí lo dice clarito, donde dice: de cuáles son Neo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. A blasfemar. ¿Y contra quién blasfeman? Contra la Pablo, iglesia de Cristo. contra el pastor, contra Dios, contra Cristo. Entonces, hermano amado de iglesia primitiva, usted nunca se preste para esto. Amén. Jamás, jamás se preste para esto, porque nosotros tenemos la autoridad de Cristo. Amén. Y lo podemos Gloria a hacer. Dios. Y Dios nos va a respaldar. Amén. Sí, Amén. Dios nos va a respaldar. Amén. ¿Y por qué nos respalda el Señor? Porque estamos basados en el manual que Él nos envió. La palabra. Este es el manual de nuestra vida. No hay otro manual. No existe otro Nunca manual. se preste para dividir la iglesia. Amén. Nunca Amén. se preste para eso. Nunca se preste. Porque sepa y entienda que Dios nos va a dar la autoridad para decirle a usted: váyase. Ya lo hice con una persona. Ustedes saben que aquí lo hice yo con una persona. No se le eché a Satanás. No. Pero esta persona venía, ustedes saben quién es, los que tienen tiempo ya de estar con nosotros, venía con sus 2 niños y estos niños no respetaban, la iglesia se estresaba, ella se sentaba y le llamé la atención, luego mi esposo y yo la llamamos en reunión y tampoco vino, y ya yo en última, a mí el Señor me dijo: vas a poner la iglesia en riesgo por una sola persona. Y ahí fue que yo le dije: lo siento mucho, te amamos, amamos a tus hijos, pero no vuelvas más a la iglesia. ¿Sí? No vuelvas más a la iglesia. Entonces, esto se llama autoridad
eclesiástica y la da nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, mis amados, aquí terminamos la palabra. ¿Quién tiene preguntas, dudas? Vamos a cerrar el Facebook. Vamos primero. Sí, vamos a cerrar, que no se oye bien después allá. Amado hermano, que tú escuchaste hoy esta palabra, oro al Padre en el nombre de Jesús. Amén. Si Dios te ha hecho ese llamado de llevar las buenas nuevas del Evangelio, si has aceptado la gracia de nuestro Señor Jesucristo, si la recibiste, acéptela y vívela como uno salvado por Dios, Amén. por la gracia. No se te olvide que la fortaleza tuya viene del Señor. No se te olvide que fue por gracia. Amén. Sé humilde, lleva con mucha humildad esta salvación tan grande que te dio Cristo. Déjate usar por el Señor. Santo Predica la Jesús. buena palabra del Evangelio de la cruz a los que no conocen a Cristo, a los que viven en la ignorancia como un día vivimos nosotros. Santo y poderoso eres tú. Predica a Jesucristo con tu testimonio para que aquellos que te vean la gloria de Dios sobre ti y a través de ti se conviertan a Jesús. Gloria a ti, Señor. Amén. Sé un instrumento para edificar la iglesia, nunca para dañar, Amén. para dividir la iglesia. Recuerda que un día vamos a estar delante del Señor, porque el apóstol Pablo dijo: entreguémoselo a Satanás para que lo destruya en la carne, a ver si el día del juicio del Señor sea salvo. Amén. Se haya arrepentido. Un día vamos a estar todos allí y ese día el Señor dirá quiénes verdaderamente fueron salvos. Gracias, Padre, te damos en esta noche. Gracias, Espíritu Santo, porque eres tú quien nos das el entendimiento para poder escudriñar la poderosa palabra de Dios y reconocer que Jesucristo es la verdad y Él es el que nos hace libres. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Feliz noche para todos.